Muchas gracias. Muchas gracias al querido público que se encuentra aquí presente, a la Sociedad Colombiana de Pediatría, gracias por la invitación. Espero que la charla sea amena y de su gusto. Entonces, respecto a esta conferencia, no tengo conflicto de interés. El temario va a ser de obesidad y síndrome metabólico. Obviamente, la obesidad está relacionada al síndrome metabólico, por lo tanto, tengo que hablar un poco acerca de obesidad. Entonces, ¿qué es la obesidad? Es el exceso de la grasa corporal, resultando en una alteración significativa en la salud y en la longevidad. Es importante tener en cuenta que vamos a hablar de la obesidad exógena, no vamos a hablar de la obesidad endógena o por patologías endocrinológicas, y tampoco vamos a hablar del síndrome metabólico en tanto a la insulinoresistencia genética, sino la adquirida por la mala alimentación, por decirlo así, los malos hábitos. Entonces, ¿por qué es importante conocer acerca de la obesidad en niños? La verdad es que muchas veces en la consulta nos llegan a nosotros los pacientes obesos y en muchas ocasiones las mamás no ven más allá de lo que puede pasar con su hijo en ese momento y en el futuro. La verdad es que la obesidad tiene muchas implicaciones, como vemos acá, tiene muchas implicaciones en nuestros órganos, en nuestros sistemas, y al final, hasta si nosotros nos damos cuenta, puede haber un riesgo hasta de cáncer. Es muy importante enfatizar esto en la consulta, porque no es solamente que el niño esté gordito, es un niño que tiene muchas probabilidades de tener alguna enfermedad a corto plazo o a largo plazo. Entonces, a mí siempre me gusta traer esta diapositiva, porque cuando ustedes van a la consulta, lo primero que dicen los papás es que no, es que yo soy de contextura gruesa, ¿o no? Claro, eso es lo primero, no, es que mi familia, la herencia, todo es con textura gruesa. Pero si ustedes se dan cuenta aquí, esta es una escanografía de una paciente de 60 kilos adulta con una de 113 kilos. Y lo primero que dicen es que no, es que mis huesos son más gruesos. Miren acá los huesos. Si se dan cuenta, el obeso, la persona obesa no es que tenga los huesos más gruesos, no es que tenga la contextura más gruesa, es que si se dan cuenta, tiene más adiposidad, principalmente abdominal. Entonces hay que quitar la idea esa de que mi contextura es más gruesa. Al contrario, va a tener más implicaciones óseas. De pronto no se ve tan bien en esta, pero si ustedes se dan cuenta, hasta la cortical es un poco menor comparada el obeso con la persona que no es obesa. Entonces, siempre me gusta traerle esa diapositiva. Entonces, la prevalencia actual y la tendencia en niños es muy importante tener en cuenta que cada día, digamos que nos estamos americanizando más, tenemos más malos hábitos alimenticios y eso ha hecho que en nuestras familias haya más riesgo de que tengamos hijos obesos. Antes, en las épocas anteriores, nosotros no teníamos en la esquina Burger King, ni McDonald's, ni nada de esto. Ahora es mucho más fácil porque además las mujeres obviamente están más tiempo fuera de casa, están en trabajos, llegan tarde. Antes se dedicaba mucho a digamos que a la parte de la cocina, etcétera. Y ahora obviamente llegamos cansados, papás, mamás, todo el mundo está cansado y lo primero que hacemos es vamos a la esquina y pedimos una pizza, vamos a pedir lo que sea, pues. Y obviamente hemos cambiado los hábitos de alimentación. Y la tendencia es que cada día vamos a tener niños más con sobrepeso y más obesos. Actualmente se considera que tenemos 100 millones de niños con obesidad. La obesidad en el futuro, si ustedes se dan cuenta, cada día lo que se está hablando es que, por lo que estábamos comentando, cada día va a haber más niños obesos. Y va a llegar un momento que, según las estadísticas, en el 2030 puede haber aproximadamente de 250 a 300 millones con niños con obesidad. Estamos en 100. Estamos hablando que en 10, 15 años podemos duplicar o triplicar casi esta frecuencia si no hacemos un cambio ahora. Entonces, no vamos a hablar específicamente acerca de los ejes, etcétera, pero sí es muy importante tener en cuenta de que hay una regulación entre sustancias o químicos o productos péptidos que son anorexigénicos y otros que son orexigénicos, y con esto se mantiene un equilibrio para la quema de la energía. Finalmente, lo que tenemos que tener en cuenta, y voy a hablar un poco acerca de esto de las señales de saciedad en las próximas diapositivas, teniendo en cuenta que hay unos medicamentos pues, que están a la mano en este momento para los pacientes con obesidad
Y también hay que tener en cuenta que esto está muy relacionado con señales muy importantes del adipocito, que son la leptina y la insulina, además de otros péptidos como ustedes ven ahí. Entonces, el modelo de cascada de desarrollo de obesidad infantil, esto lo traje principalmente, ¿por qué? Porque es indispensable tener en cuenta que los modelos para los que se presente la obesidad en nuestros niños no solamente son en casa, también está en el colegio, en las políticas de salud pública. Hay que ahondar en esto en nuestros países, sobre todo en nuestros países tercermundistas, porque parece mentira. Está cambiando la tendencia de desnutrición hacia obesidad en todos nuestros países. Entonces, hay que tener en cuenta lo siguiente, que desde el embarazo, la salud materna es muy importante hasta nuestra sociedad para intentar que no tengamos niños obesos. Y les voy a explicar por qué en las próximas diapositivas desde el embarazo. Si ustedes conocen algo de epigenética, hay que tener en cuenta lo siguiente. Nosotros tenemos una mamá que está embarazada y que finalmente la parte nutricional en este embarazo va a conllevar a que el niño finalmente tenga un nacimiento con un peso y una talla adecuado. Si la mamá se malnutre, hay algo que se llama programación fetal y eso hace de que la niña o el niño que nazca ya tenga nada más con la mala alimentación que tuvo en el embarazo la mamá, una programación para o que nazca obeso. Y lo peor de todo esto es que hay unos cambios en el ADN que conlleva que el niño que fue obeso, el que nació, pueda tener 3 generaciones más con obesidad. Así la mamá, las próximas mamás, se hayan alimentado bien. ¿Por qué? Porque estuvo esta programación fetal. Entonces es muy importante tener en cuenta que la mamá, desde el momento de la concepción de sus hijos, tiene que tener una consulta preconcepcional adecuada y un seguimiento adecuado. Entonces, de lo que estábamos hablando, estos son como los genes que están implicados para la programación en cuanto a si la persona va a ser obesa o no, y todo teniendo en cuenta cambios de metilación del ADN. Pues también tenemos la psiconeuroinmunoendocrinología, es tener en cuenta que también de acuerdo a nuestra alimentación van a haber cambios en nuestra microbiota y esto conlleva a que la persona tenga más obesidad o menos obesidad, pero además, si nosotros tenemos cambio en la microbiota, parece que no estuviera relacionado, pero sí pueden tener hasta alteraciones cognitivas, o sea que los niños que se alimentan mal, que tienen cambios en la microbiota intestinal, tienen una alta relación de tener problemas escolares. Entonces, parece que eso fuera también aquí como en Colombia. Miren esta diapositiva tan interesante que también me gusta traerla. Miren cómo eran las tiendas en Etiopía. Uno piensa que en Etiopía están como en lo peor de lo peor de lo peor. Y si se dan cuenta, miren las tiendas en la Etiopía en los años 80 y miren después del 2012 lo que ha cambiado. O sea que también en África, en ciertos continentes y en otros países que uno pensara que no está ocurriendo estos cambios de parte nutricional, de desnutrición, obesidad, también está ocurriendo. Entonces, miren los factores de riesgo para que un niño sea obeso. Ya hablamos un poco acerca de la alimentación, de la parte prenatal, pero es muy importante tener en cuenta que en ciertos estudios lo que han tratado de mostrar es que depende de lo que nosotros nos alimentamos en la casa y de acuerdo a si el papá es obeso o no es obeso, puede haber un riesgo para que el niño también sea obeso. Y en esto se dan cuenta que si los dos papás son delgados, en teoría tienen una mejor alimentación y la posibilidad de que el niño nazca con obesidad es del 10%. Pero si se dan cuenta, si ambos papás son obesos, el 70% de esos niños pueden tener obesidad. Entonces, ¿qué ocurre? Que normalmente pasa en la consulta, que dicen, no, lo que pasa es que nosotros todos somos de esta característica. No es que somos obesos, es que nosotros por herencia tenemos esta contextura. Pero ese es mostrándole el riesgo de acuerdo a la alimentación. Pero que estamos viendo también en estos tiempos. No voy a ahondar mucho de esto porque en las próximas charlas va a haber algo acerca de pantallas. Entonces, lo que yo quería traer es lo siguiente, que en el marketing ellos ya saben a qué horas están los niños en la casa. Entonces, saben qué propagandas
van a llevar sus hijos. Por ejemplo, en Colombia ellos hacen estudios de marketing y miran que los niños normalmente están en el colegio de 7 a 12 o de 7 a 3. Entonces, cuando llegan a la casa a las 3 de la tarde, empiezan a colocar lo que son las propagandas de juegos y de alimentos. Y enseguida los niños empiezan a decir a los papás, no, mira, vamos a alimentarnos con esto, quiero esto, y si no se lo compran, forman la murda, ¿sí o no? Entonces uno termina comprándole estos tipos de alimentos. Y lo que les hablaba de la pantalla es que, de acuerdo a las horas que nosotros pongamos a nuestros hijos o a los niños, a nuestros pacientes, el número de horas de pantalla también puede conllevar a que tengan más riesgo de obesidad. Entre más horas de pantalla puede haber más riesgo que nuestros niños sean obesos. Y esto es un estudio que se hizo y miraron a los 26 años, de acuerdo al número de horas de pantallas que habían tenido en la adolescencia, si fueron obesos o no, o si presentaron obesidad. Entonces, teniendo en cuenta este inicio acerca de obesidad, vamos a definir ya lo que es el síndrome metabólico. Entonces, el síndrome metabólico como tal es la paciente que tiene una insulinoresistencia, que tiene un riesgo para enfermedad cardiovascular o presentación de una diabetes mellitus tipo 2, debido a la obesidad que hemos hablado, la dislipidemia, hipertensión, intolerancia a la glucosa, al hígado graso y otros factores de disfunción celular. Porque es que nosotros pensamos que únicamente es que va a presentar de pronto un hígado graso, etc. Hay unos factores de disfunción celular, unos mecanismos de estrés que se van presentando en estos pacientes y al final tienen unos ciertos riesgos. Entonces, el adipocito, nosotros pensamos que nosotros acumulamos grasa, estamos más gorditos y no pasa nada, pero la verdad es que el adipocito se considera un órgano endocrino como tal y produce una serie de factores de transcripciones hasta hormonales que hacen que el fenotipo de este paciente obeso cambie. Si ustedes se dan cuenta, muchas veces hay pacientes obesos, niños, adolescentes, que tienen ciertos fenotipos especiales y a veces nos hacen confundir hasta probablemente con un Cushing. Y principalmente teniendo en cuenta de que el adipocito tiene ciertas enzimas que nos puede conllevar a que se produzcan aumentos de cortisol por disminución de la degradación del cortisol. Entonces, otra cosa que hay que tener en cuenta es que las células, no solamente los adipocitos, sino el tejido muscular, también van a tener una falla en la expresión de los GLUT. Los GLUT, recuerden que son los transportadores de insulina para que la glucosa entre a la célula. Entonces, si nosotros no tenemos bien la expresión de estos GLUT, ¿qué nos va a conllevar? A que tengamos la insulinoresistencia y que finalmente el paciente va a tener una diabetes que es la tipo 2, que sería por la resistencia a la insulina. Entonces, les quise traer esta diapositiva de un estudio de grado en el cual se hizo en el Hospital Infantil Napoleón Franco Pareja. ¿Y por qué quise traer este estudio? Porque si nos damos cuenta, el porcentaje de pacientes que presentaron hígado graso, estamos hablando a una edad media de 10 años, fue del 26%. Y hemos encontrado, al revisar la literatura, que normalmente el hígado graso en niños es de menos del 5%, máximo hemos encontrado 10% según la población donde se estudió. Entonces nosotros tenemos una alta prevalencia de hígado graso no alcohólico en los niños que tenían obesidad en nuestro hospital. Entonces eso nos ha conllevado pues a llevar, valga la redundancia, a cambios en nuestro sistema en el hospital para tratar de que esto no siga ocurriendo. Entonces, dentro de las asociaciones de los pacientes con síndrome metabólico se encuentra la estetosis hepática, como estaba mostrando, el hiperandrogenismo, los síndromes de ovarios poliquísticos, la pubertad precoz, que hablaron anteriormente, el hipogonadismo, la apnea obstructiva, hasta Alzheimer y los cánceres que estábamos hablando por todos estos productos químicos y las sustancias que se van produciendo. Y también nos hemos encontrado, valga la exposición anterior, de que los niños han tenido una tendencia a tener pubertades más tempranas. Y este fue un estudio que hicimos en el año 2015 y si nos damos cuenta, entre los pacientes que vimos las características puberales, que fueron más de 300 pacientes, el 44% de estos niños tenían sobrepeso. Digamos que hay una especie como de asociación en cual el sobrepeso pudo haber conllevado a que los niños, hablando en sexo masculino, hayan tenido una tendencia de
crecimiento testicular más temprano. Y quisimos ver, ya Juan Pablo había hablado acerca de la pubertad precoz en cuanto a la pandemia, y lo que hicimos también fue un estudio para ver qué estaba ocurriendo, porque el número de consultas que ocurrió luego de la pandemia o entre pandemia y pospandemia inmediata aumentó, y encontramos en el hospital que sí, de verdad hubo un grupo en el cual se aumentó. Si se dan cuenta, antes de la pandemia, 2 años antes, eran 103 pacientes que tenían con pubertad precoz y después 136. Y si nos damos cuenta, el índice de masa corporal, la verdad es que fue un aumento significativo. Entonces, digamos que una tendencia de los pacientes que tenían aumento del índice de masa corporal era que tuvieran algo de pubertad precoz o consultas de pubertad precoz. Y también se habló algo de los disruptores endocrinos, pero también estos están asociados no solamente a pubertad precoz, sino, digamos, que la obesidad. Yo siempre les pongo el ejemplo que nosotros estamos definitivamente con estos químicos asociados, lo tenemos al lado, vivimos con ellos. Uno no nos damos cuenta que muchas veces, a pesar de que vivimos con ellos, podemos solucionar algunas cositas. Normalmente les coloco el ejemplo, cuando uno está de turno, quiere comer y lo primero que hace es comprarse la comida, obviamente comida fit, ¿sí o no? Entonces viene en lo que es el icopor y van al turno, empiezan a atender los pacientes y luego de atender los pacientes, como ya está frío, se mete en el icopor en el horno microondas. Si ustedes supieran los químicos que eso libera, no lo hicieran más nunca. Cambien el icopor a plato. Ese es el primer ejemplo que les quiero comentar. Los otros, bueno, si ustedes se dan cuenta, digamos que convivimos con todo esto, pero obviamente la tendencia es que nuestros productos estén, digamos que comercializados de manera menor. Entonces, dentro de los criterios diagnósticos, ¿qué ocurre? En los criterios diagnósticos de síndrome metabólico es muy complicado en pediatría. Pues, ¿por qué? Porque si nosotros nos damos cuenta, aquí quise traer la diferencia entre síndrome metabólico en adultos con síndrome metabólico en niños y adolescentes. En los adultos ya la definición está establecida, pero en los niños, ¿qué ocurre? Hay muchos factores que hacen que puedan cambiar la definición de síndrome metabólico. Y en una de estas sería, por ejemplo, muchos niños están en crecimiento, otros que están en la adolescencia, no estamos bien definidos lo que son los puntos de corte en pediatría. Hay pocos estudios en esta población porque normalmente los criterios que hemos tomado son de adultos. Y para también tener en cuenta, no sabemos ni siquiera cuál de estos criterios es los que vamos a usar. Hay muchos criterios y muchas definiciones según la población estudiada. Pero lo más importante, aquí les quise traer como, miren la diferencia entre cada uno de los criterios que más se usan a nivel mundial para definir qué paciente tiene síndrome metabólico o no. Entonces, con esta le quise traer las que normalmente se sugiere, digamos porque hay una mejor evidencia o porque son más usados. Sería la del ATP y de la AJA, pero hay que tener en cuenta lo siguiente. Aquí tienen en cuenta la circunferencia abdominal y el índice de masa corporal. Y vamos a hablar un poco más adelante de esto. Es muy importante tener en cuenta que se tienen en cuenta los triglicéridos, el HDL, la presión arterial y la glicemia en ayunas. Cuando estamos en la consulta, siempre les sugiero a los estudiantes que tomemos la presión arterial. Muchas veces en la consulta nosotros no tenemos ni siquiera el manguito adecuado para realizar la toma de presión arterial. Entonces, como sugerencia, siempre tomen, no solamente es tomar los exámenes, porque muchas veces ustedes se van a dar cuenta, el diagnóstico de síndrome metabólico es más clínico y obviamente uno se tiene en cuenta estos laboratorios, pero si no tomamos la presión arterial, ¿cómo vamos a ver si un paciente está hipertenso o no? Sea obeso o no sea obeso. Entonces, los candidatos para una intervención más temprana, porque digamos que tienen un riesgo más elevado de desarrollar síndrome metabólico, son los pequeños paragestacional o RCU, aquellos que tienen historia familiar de diabetes, hipertensión, obviamente los que tienen más hábitos de la alimentación, los malos patrones de dormida, los familiares con obesidad, la misma obesidad, la acantosis nigricans y las estrías. Estos tres que están abajo serían ya propios del paciente. Entonces, ¿qué esquema de evaluación de los laboratorios vamos a hacer? Únicamente quise traer aquí como los laboratorios que nos pudieran ayudar
para hacer el diagnóstico de síndrome metabólico. Pero es muy importante individualizar a cada paciente para saber si tenemos que pues, solicitar otros exámenes o menos exámenes de acuerdo a cada paciente. Es muy importante tener en cuenta que también se pueden realizar unos índices para saber si el paciente está con resistencia a la insulina. El primero, que es el campleo euglucémico, normalmente es como para estudios de investigación, es un poquito engorroso hacerlo, pero nosotros podemos hacer estos índices, sobre todo los más frecuentes que se hacen son el OMA o el Quickie, pero bajo unas ciertas recomendaciones. Como les digo, normalmente ni siquiera sabemos los puntos de corte de nuestros pacientes. En la adolescencia, normalmente los pacientes tienen un hiperinsulinismo, una resistencia a la insulina fisiológica, y todo esto se lleve a la producción de la hormona de crecimiento. Entonces, muchas veces el OMA por ejemplo, nos puede salir elevados en pacientes que no sean obesos, porque tienen una resistencia a la insulina normalmente funcional o fisiológica. Entonces, hay que tratar como de interpretar, correlacionar los laboratorios, pues, con la clínica. Entonces, dentro de la evaluación clínica, es muy importante, obviamente, las medidas antropométricas, porque para el diagnóstico de síndrome metabólico vamos a tener o el índice de masa corporal o la circunferencia abdominal. Entonces, teniendo en cuenta el índice de masa corporal, es muy importante tener en cuenta que tenemos las tablas de la OMS, pero también tenemos tablas colombianas. Pero normalmente se recomienda, digamos que a nivel mundial, utilizar las de la OMS, pero bajo la salvedad que si nosotros tenemos en nuestra región tablas de esta región, sería sugerente utilizar estas. La circunferencia abdominal también hay una serie de tablas que son nacionales e internacionales. Lo que pasa es que muchas veces estos estudios, digamos que los nacionales, son como muy locales. Y en las tablas internacionales, digamos que se pueden usar, se pueden conseguir. Y con eso uno tiene que tener en cuenta que deben ser relacionadas o ajustadas al sexo y a la edad. Pero si nosotros no tuviéramos una tabla en la consulta, nosotros podemos medir el índice de masa, la cintura, ver la talla y hacemos la relación. Y con la relación cintura-talla, si nos da mayor de 0,5, es sugerente de que el paciente puede estar dentro de un criterio para síndrome metabólico. Es para que lo tengan en cuenta. Entonces, ¿por qué les digo mucho lo de la clínica y la correlación con los laboratorios? Porque a medida que pasa el tiempo, hay unos laboratorios que se van alterando de manera más temprana. Entonces, hay que ver en la infancia, en la niñez, en la adolescencia, en la adultez, todos los signos clínicos y todos los síntomas que van a tener estos pacientes. Miren cómo va evolucionando. Pero también la clínica y los laboratorios. Y lo primero que vamos a tener, si ustedes se dan cuenta, allá arriba, es el hiperinsulinismo. Y eso se expresa con la resistencia a la insulina. Y también se expresa con la acanthosis nigricans. Entonces, ya con eso, ya nosotros podemos hacer el diagnóstico clínico de un paciente con insulinoresistencia. Digamos que van a haber otros niveles, se van disminuyendo esas hormonas que se encuentran allá, se van a elevar la testosterona, pero nosotros normalmente no mandamos estos estudios de manera rutinaria como pediatras, pero sí podemos mandar estos. Si ustedes se dan cuenta, a mitad del camino, lo primero que se eleva son los triglicéridos y el VLDL. Si nosotros hacemos un perfil lipídico en un paciente obeso y encontramos que tiene hipertrigliceridemia, estamos ya teniendo en cuenta de que tiene por lo menos 2 criterios, casi 3, para presentar síndrome metabólico. Porque si tenemos en cuenta la presión arterial, probablemente va a estar hipertenso. Entonces, este esquema se los traje para que tengan en cuenta mucho qué es lo primero que se puede ir elevando. Entonces, ya de parte del tratamiento, ¿qué debemos hacer en la consulta? Un apoyo familiar psicológico, la educación, la alimentación balanceada, los deportes, la actividad ojalá en familia, no saltarse el desayuno, explicar a los familiares que la obesidad es causa de malos hábitos. Esto parece fácil, pero en la consulta es difícil. Es muy complicado decirle a un papá que lo está haciendo mal. Uno tiene que buscar la manera de llegar a ese papá y mostrarle que sí puede haber cambios en la alimentación, puede haber cambios en los hábitos y que ellos lo pueden lograr.
digamos que nosotros debemos ser un poquito puericultores o psicólogos en este tipo de consultas para el que el paciente lo logre, porque si nosotros vamos enseguida a regañar, a decirle que el culpable es tú, el culpable eres tú, que el papá, que etcétera, es muy complicado, porque el papá va a salir, digamos que enojado de la consulta y finalmente no va a lograr un feeling contigo y no va a lograr lo que es la disminución del peso de nuestros niños, que es lo más importante. Entonces, dentro de las banderas rojas, tener en cuenta que si mi hijo es grande, por eso come demasiado, eso es embuste. En la familia todos somos corpulentos, es de genética, también hay que tenerlo en cuenta. Mi hijo no sufre de depresión por su peso. Parece mentira, pero sí puede haber cambios psicológicos en nuestros hijos. Ellos no lo expresan muchas veces. Es muy importante el apoyo de psicología en estos pacientes. La ansiedad lo hace comer y lo tengo a dieta y no baja de peso rápido. Entonces, digamos que tenemos un paciente de 10 años en el cual toda la vida ha tenido unos malos hábitos de alimentación o no hace ejercicio. Y entonces llegan a la primera consulta con nutrición, llegan a la primera consulta con pediatría, llegan a la primera consulta con endocrinología y uno les dice, tiene que hacer esto, lo otro, etcétera. Y en un mes vuelven y te dicen, no doctor, lo que pasa es que ya no bajo de peso, ya yo no voy a hacer eso, yo he hecho todo en este mes para que baje de peso, no ha bajado. Entonces, digamos, si ha comido 10 años mal, ¿cómo va a bajar en un mes lo que ha comido, digamos, en 10 años? Entonces, hay que ser muy consecuentes con lo que estamos diciéndoles. Hay que decirle a los papás, esto es lento, esto es de años. No es que en un mes a 2 meses el paciente o tu hijo va a tener un peso adecuado. Eso hay que comentarlo. Entonces, lo más importante en los estudios, lo principal es los cambios del estilo de vida, independientemente de la edad. Se considera que uno debiera hacer ejercicio por lo menos 3 veces a la semana de 60 minutos. Y si uno lo logra hacer por 12 semanas, puede cambiar, digamos que su fenotipo obeso en nuestros pacientes y en nosotros mismos. Entonces es muy interesante esto para que lo lean, porque cuando uno ve en la literatura qué es lo que uno debe hacer, y lo principal es en los cambios del estilo de vida. Aquí como el manejo farmacológico solamente es para mostrarle que nosotros tenemos una serie de herramientas para nuestros niños cuando tienen ya problemas por esta obesidad. Recuerden que lo ideal es que nuestros niños no lleguen a ser obesos. La prevención primaria es importantísima, pero si nos toca un paciente que ya tiene todas estas comorbilidades, pues nosotros tenemos a la mano estos medicamentos como para tenerlo en cuenta, ¿ok? Pero si ustedes se dan cuenta, también los efectos adversos siempre nos van a permitir o no nos van a permitir usar una serie de medicamentos en estos niños. Entonces, finalmente, para tratar de evitar medicar a nuestros niños, tendríamos que hacer la prevención primaria adecuada y tratar de ahondar en los cambios del estilo de vida. Entonces, como hay unos nuevos manejos farmacológicos antiobesidad, pues quise traer esta diapositiva porque normalmente en la consulta ya están llegando pacientes preguntando por estos nuevos medicamentos, sobre todo los agonistas GLP-1, que si ustedes se dan cuenta actúan a nivel de las señales de la saciedad, y hay que tener dos consideraciones. Pues la primera es que después de los 12 años se puede usar, pero en Colombia está regulado bajo el INVIMA y se puede usar en pacientes obesos, pero que tengan diabetes. Entonces, no es que los pacientes con obesidad solamente lo puedan usar. De todos modos, en los países y en los estudios en los cuales se ha realizado los estudios acerca de reducción de peso en los pacientes que han usado GLP-1, se puede considerar de que reduce, porque siempre lo preguntan, ¿cuánto reduce de peso? El 3% del peso al año que tenían, pero si son más acuciosos, si se combina con los cambios de estilo de vida, puede llegar hasta el 5 del 10%. Hay otros que digamos que están en estudio, que son como la fentermina, el topiramato, semaglutide o la combinación de estos. Todavía no tenemos reportes, pero aproximadamente ya como para el 2023 vamos a tener unos reportes mejor acerca de estos medicamentos, porque sobre todo son usados en adultos.
Entonces, digamos que no es una panacea mandar estos agonistas, quiero que se enfoquen en lo que es los cambios del estilo de vida y la intervención obviamente va a ser multidisciplinaria. Está el psicólogo, el pediatra, necesitamos el apoyo muchas veces de psiquiatría, nutricionistas, nutriólogos, el colegio es muy importante, el endocrinólogo, el fisiatra, obviamente el papá, mamá, la familia, los tutores y, ¿por qué no, también el médico general? Y quiero terminar con esta última diapositiva, que el apoyo también debe empezar desde el embarazo, la lactancia materna exclusiva, tenerlo en cuenta. Entonces, dentro de las conclusiones, los predictores de riesgo metabólico son la obesidad central, la hipertensión, los triglicéridos elevados, la HDL baja, la glucosa en ayunas elevada, causada por la resistencia a la insulina, la disfunción celular en los adipocitos, en los miocitos, en los hepatocitos, recuerden el estrés oxidativo, la inflamación celular y recuerden que después de 10 a 14 años, un paciente que tenga síndrome metabólico puede llevar a tener diabetes mellitus tipo 2 o cualquier enfermedad cardiovascular. Muchas gracias.